he pasado a ese su país por muchísimos años. Y me alegro mucho estar de nuevo con ustedes. Y en el tiempo que me queda, aunque realmente yo necesito como 4 o 5 horas de compartir lo que tengo, pero le quiero hablar de una inquietud que llevo en mi corazón ya por años, que me ha estado perturbando, me ha estado molestando, en la luz de lo que yo veo. Y como yo viajo en muchos países, lugares, estoy en muchas iglesias, lo que yo veo que está pasando en el pueblo evangélico. Para poner título de lo que yo voy a presentar, me cuesta poner título porque realmente yo no sé qué título poner. Pero he puesto título para solamente tener título, pero quiero hablar algo de la gran separación entre el presente y lo eterno. La gran separación entre lo presente y lo eterno. Y voy a ir explicando a medida que voy hablando, y lo que voy a hacer es solo leer la Biblia. Solo leer la Biblia, lo que la Biblia nos habla. Y para comenzar, quiero leer Génesis 2:7. Entonces Jesús Dios, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, esta palabra vida, aliento de vida, y también la palabra viviente, si usted lo estudia en el hebreo, viene la palabra vida eterna. Viene la palabra vida eterna. Sopló en su nariz vida eterna, el primer hombre. Y fue el hombre un ser de vida eterna. Y dice 2:9, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia bien y mal. Pues en versículo 7 ya el hombre es vida eterna. Dios lo hizo vida eterna. 2 versículos después le da acceso a un árbol. Ese árbol se llama árbol de vida o vida eterna. Porque a través de la palabra de Dios, que vamos a estar mirando poco en el Antiguo Testamento y después vamos a ir al Nuevo Testamento. Cuando usted encuentra en la palabra de Dios, usted puede sacar libros y estudiarlo. Cuando encontramos la palabra vida o algo relacionado con la vida, está relacionado con vida eterna o es la vida eterna. Entonces Dios hizo hacer, el hombre, vida eterna, y le pone a su lado acceso a un árbol de vida eterna. ¿Con qué propósito? A mi mente tan sencilla, yo creo que Dios dijo, ahora le hago vida eterna, pero quiero que coma y siga comiendo más vida eterna. Entonces, sabemos la historia, ¿verdad? Que Adán cayó. Y dice capítulo 3 de Génesis, versículo 22, que dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, que es como que uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Dios quitó el árbol de vida para que el hombre no pudiera seguir comiendo árbol de vida y tener vida eterna, pero siendo pecador. Entonces, él cerró, sacó, digamos, puso guarda ángel alrededor que no comiera de árbol de vida. Ahora, lo que quiero mostrar en esta mañana, si puedo, por la gracia del Señor, es que Dios es un Dios eterno. Pero nosotros tenemos tiempo, nacimos y morimos, es un tiempo. Pero para Dios todo es eterno.
En el principio Dios comenzó y hasta la hora va marchando la eternidad. Y nosotros en este momento en el reloj de Dios estamos en la eternidad. Estamos en la eternidad, aunque yo creo que la Biblia dice que habrá un lugar que es la eternidad y un tiempo que es la eternidad. Sin embargo, tenemos que reconocer en el reloj de Dios, estamos en la eternidad. Ahora, lo que yo veo que el hombre ha hecho una tremenda separación entre lo presente, que nuestros 70, 80, 100 años aquí en la tierra, de aquí lo eterno que jamás termina, que va para siempre. Entonces, esa tremenda separación que dividimos nuestras vidas en lo presente, lo que me sucede en lo natural, lo que me sucede en lo, digamos, la parte que llamamos secular, la parte que llamamos lo secular, que abarca la casa, que abarca la calle, que abarca el trabajo, que abarca sin fin de áreas y cosas que hacemos en la vida, que designamos es la vida presente, es la vida secular, es la vida de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Esa área, entonces aquí designamos aquí lo eterno, que hablamos es la iglesia, es mi relación con Dios, es mi relación con la palabra de Dios, etcétera. Entonces sabemos lo que Dios hace o dice en su palabra, etc. Pero lo que ha faltado mucho, y yo no estoy diciendo que todos, y también yo quiero decir claramente, yo no soy perfecto, jamás estoy tratando de ser un juez. Nada más estoy tratando de mostrarnos lo que yo veo que pasa, que separamos lo presente y separamos lo terrenal. Lo separamos y es mi vida en este momento. Entonces cuando voy a la iglesia o cuando saco mi Biblia, ya es otra cosa que habla de la eternidad. Entonces lo que pasa es que yo veo esa tremenda separación de una doble vida, que esto no tiene nada que ver con mi vida espiritual y esto sí es muy espiritual. Pero cuando usted ve Dios, todo es eterno para Dios. Entonces se va a entender, todo lo que yo hago afecta mi vida eterna en el presente y también en el futuro, mi vida eterna. Y la palabra nos muestra algunas cosas que quiero notar en el Antiguo Testamento acerca de ese árbol de vida, porque el propósito de Dios era que seguir comiendo del árbol de vida. Sí, seguir comiendo del árbol de vida, produciendo más vida eterna en nuestras vidas. Ahora, yo quiero decir esto, quiero hacerlo bien claro, que yo sé, como Jesús en la cruz, con los 3 ladrones a su lado, uno clamó a Jesús, recuérdame en tu reino. Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Significa que si yo me entrego a Jesús, inmediatamente Él abre la puerta y que puedo ir a lo que nosotros llamamos la eternidad. Que yo no estoy diciendo que tenemos que ganar la salvación, pero estamos diciendo que sí, Cristo nos salva y ya el camino está hecho para ir a la eternidad. Pero vemos que hay mucho tiempo entre lo presente, cuando yo nazco de nuevo como hijo de Dios, hasta que el Señor me lleva donde yo respiro, mi último respiro, y voy literalmente a la presencia de Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi presente? Que abarque mi mujer, que abarque mis niños, que abarque mi patrón, que abarque el vecino, que abarque mi relación con los hermanos en la iglesia. ¿Qué estoy haciendo esto? Porque esto mirando de Dios, y vamos a estar tratando de mirar, abarca la eternidad. Porque estamos en la eternidad, aunque estamos en lo secular.
aunque estamos en lo presente, todo esto cuenta para mi eternidad literal cuando vamos. Vamos a mirar algunos versículos. La Biblia dice en Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de vida. Con Dios está el manantial de vida, que es una palabra muy importante que vamos a mirar adelante cómo vamos. Pero la palabra, como dije, la palabra vida indica vida eterna. Contigo está el manantial. No, el manantial, vea, el manantial de vida eterna, y en tu luz veremos la luz. Que significa que cuando uno tiene luz, en esa misma luz, y sabemos que Dios Jesús es luz, en tu luz veremos más luz. Entonces, ¿qué indica Dios? Que no estemos contentos ni satisfechos, que ya Cristo iluminó mi corazón y soy salvo, pero lo que está diciendo, en la salvación que recibo, esa misma salvación me lleva a recibir más luz en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida. Muchas veces no pensamos en nuestras lenguas, ¿qué tiene que ver nuestra lengua con la vida eterna? Pero recuerde, estamos hablando de la vida eterna. Dio el árbol de la vida eterna al hombre en el huerto, y dice, la lengua apacible es árbol de vida, o es mi eternidad. La lengua, entonces mi lengua determina mi eternidad. No estoy diciendo que va a ser echado al infierno, jamás. Pero lo que estoy diciendo es, en la vida secular, en la vida diaria en la casa, la vida diaria con los amigos, la vida diaria en el trabajo, mi lengua está marcando mi eternidad. Mi lengua marca mi eternidad y cuánta eternidad voy a tener. Entonces, la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. Es el opuesto. Si la eternidad o la vida de Dios no está en mi lengua, es una sola ilustración que la palabra da, la eternidad no está en mi lengua, entonces está quebrantando o haciéndome, en un sentido, quitando mi eternidad. No en el sentido que pierdo la eternidad, pero voy a tener menos eternidad, menos bendición de la eternidad, si no dejo ese árbol de vida que está en mi lengua, si no la deja hacer exactamente como es Dios. La lengua apacible es árbol de vida. Ahora, si termino aquí en este momento y cerramos la reunión, fíjese en esto. Fíjese en nuestras iglesias. Somos pastores acá. Fíjese en nuestras lenguas. ¿Cómo hablamos de uno al otro? Ahí usted sabe, y no me voy a meter más. Porque cuántas guerras hay en las iglesias. Es una cosa diaria, divisiones en las iglesias. Bueno, las lenguas. La lengua apacible es árbol de la vida, pero entonces me muestra cuánta vida eterna tengo. Creo que realmente es una muestra que mi vida eterna es muy chiquitita mi vida eterna, porque no veo la vida eterna manifestándose a través de mi lengua. Proverbios capítulo 3, 13. Bienaventurado el hombre que halla a la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y esto está relacionado con la palabra de Dios, es una figura de Dios. Es una figura de Dios y todo lo que Dios es. Bienaventurado que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es el Proverbios 3:13. Pero si vamos a Proverbios 3:18, dice esto. Ella se refiere a lo que vemos aquí, sabiduría e inteligencia, no natural, pero referencia a Dios. Ella es árbol de vida, es la vida eterna a los que ella echa mano. ¿Cómo voy a echar mano? Pues la salvación es gratis, estoy de acuerdo.
La salvación no cuesta ningún peso. Estoy de acuerdo. Pero también en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de echar mano a la vida eterna. ¿Cuándo echo mano a la vida eterna? Comienza cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, pero en lo secular, en la vida que me rodea, lo presente, ahí es cuando estoy echando mano a la vida eterna. Y al mirar el fruto de la iglesia, no me refiero a ustedes, pero la iglesia en general, total. Cuando uno ve la iglesia, ve que han echado muy poco la mano a la vida eterna. Por su comportamiento, por su fruto. Y me perturba terriblemente, hermano, la condición que vemos en los cristianos. Y yo digo, ¿qué ha pasado? Esa tremenda separación entre lo presente y lo eterno. Ella es árbol de vida, a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen, tienen que retenerlo, no dejarlo salir, no dejarlo de escapar. Y aquí, mire, la pura verdad es, en las calles de esa ciudad, ¿cuántos decaídos hay? Abundan los decaídos en nuestro mundo entero, hermanos. Pero ¿qué es el resultado según este versículo aquí? Está diciendo, dice acá, bienaventurados los que la retienen. No han retenido el árbol de vida. No estoy diciendo que han perdido su salvación, aunque se puede, pero yo no estoy diciendo esto. Pero lo que estoy diciendo es que no están echando mano. No están poniendo la eternidad en el hogar. No están poniendo la eternidad en su trabajo, o en su negocio, o en la oficina, donde quiera. No están echando mano a la eternidad, o viviendo la eternidad donde estamos. Ahora, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destila el rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley, guarda la ley y el consejo, y serán vida eterna a tu alma. Dice, guarda la ley. Bueno, hermano, usted está en el Antiguo Testamento. En este momento sí estoy. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos versículos casi la misma cosa. Porque la Biblia exhorta vez tras vez que la vida eterna está en vivir la palabra de Dios. Pero esta es mi vida secular, esta es mi vida presente. No me importa, yo vivo como yo quiero hacer, no me importa. Pero cuando voy a la iglesia, cuando pienso en Dios, cuando hablo de la Biblia, es mi vida eterna. Entonces me meto ahí, me canto al lado. Y ahí, entonces, esa tremenda separación entre la vida presente, la vida secular, que la vida, lo que llamamos religiosa o espiritual, o como quiere decirlo. Y dice, será vida de tu alma, esa palabra vida eterna, tu alma, y gracias a tu cuello. Entonces andará por el camino confiadamente, y tu pie no tropezará. ¿Cuántos se han tropezado? Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. Vayan a las iglesias. Generalmente se mantienen llenas. Pero el año pasado era otra congregación. El año antepasado, otra congregación. Se mantienen llenas. Los pastores, aleluya, feliz. Está llena la iglesia. Pero ¿dónde están los del año pasado? Y antepasado. Es verdad, hermanos. Podemos seguir tocando la misma tambor, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, su nombre de gloria, y están entrando y saliendo, entrando, saliendo. Pero la promesa de Dios es que uno está caminando en esto, no van a tropezar. Y la razón, gran razón de esto, es lo que yo veo, que separamos lo presente de lo espiritual. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Es vida eterna. Ahora, entonces, ¿qué fruto estoy dando? El fruto del justo es árbol de vida o vida eterna. Y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Ahora, lo que voy a decir es un hecho. No es especulación, es
Leon estudia esto por años. Únicamente 5% de los cristianos ganan un alma. 5% de los cristianos ganan un alma al Señor. Esto está en este versículo, el fruto. Entonces, significa que no tengo fruto. No tengo fruto. Porque en mi secular, en mi terrenal, en la oficina, patio, trabajo, lo que sea, es otra vida, otro estilo de vida. Entonces el fruto es que no ganamos almas. No nos preocupamos. Aquí en la vida secular, todo es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Ya voy a la iglesia, para él, para él, para él. Pero resulta mi fruto es ningún alma. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento de corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces, ¿por cuántos años nos han estado diciendo Cristo viene? Yo llevo ya 59 años desde que me convertí. Cuando me convertí, pareciera que cada 2 sermones eran de la venida de Jesús. Pero ya ha pasado 59 años. Y muchas vidas, lo mismo. Y como no ha pasado o no ha venido el Señor, muchos se desaniman. Demora la esperanza de la venida del Señor. Y las cosas que pasan en nuestras vidas, grandes promesas, sabemos que no están cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? La esperanza que se demora es tormento del corazón. Y muchos se desvían, muchos se desaniman. Y muchos quieren tirarse al mundo para disfrutar del mundo. Pero árbol de vida, la vida eterna es el deseo cumplido. En otras palabras, estoy firme en lo bueno, en lo malo, lo poco, lo mucho. Estoy firme en todo y tengo esperanza del Señor. Deseo cumplido. Árbol de vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón mana la vida eterna. Porque como yo dije, estas palabras en hebreo griego, cuando vemos vida, se refiere a vida eterna. Entonces, de toda cosa guardada, abarca mi vida secular. Recién estuve en una casa donde ese señor tenía su secretaria en la oficina, trabajando en el negocio, y también su esposa e hijos. Pero de repente llega el momento cuando él con ella se relaciona y al por fin ya están divorciados. ¿Pero qué? No nada que ver con lo secular. Secular no me toca, no me importa, porque es mi vida, la llevo como quiero, hago lo que quiero. Y lo triste de esta historia es, yo estuve con la esposa original hace 2 días. Lo triste de esta historia es, el hombre tomó la secretaria, se fue, se casaron, etcétera, etcétera. Pero hace varios meses se suicidó ese hombre. Se suicidó. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mi corazón, el centro de mi vida, mana la vida eterna. Mana la vida eterna. Y hay de mí que yo digo, bueno, ya soy salvo. Estoy de acuerdo. Soy salvo cuando yo recibo a Jesús. Pero lo presente de mi vida, lo secular, está afectando mi eternidad. Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida eterna, para apartarse de los lazos de la muerte. Pues si yo digo que tengo vida eterna y no me aparta de los lazos, de los pecados, o lo que sea así, cuestión de que no es vida eterna,
muestra cuánto salvación tiene, cuánto vida eterna tiene. Y si somos honestos, hermanos, y oígame lo que estoy diciendo, yo no estoy poniendo todo en el mismo saco. Yo sé que hay buenos y fieles siervos y siervas de Dios, yo entiendo todo esto. Pero tristemente, por ver la realidad de la vida de la iglesia en el mundo entero, la ley del sabio es manantial de vida, vida eterna. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos la vida eterna? Apartarnos de los lazos de la muerte. Ahora, Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida eterna. El temor de Jehová es vida eterna también para apartarse de los lazos de la muerte. De los lazos de la muerte. Proverbios 16:22. Manantial de vida. Sí, déjeme ver. Ok. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida o la vida eterna, y con él o con la vida eterna vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado de mal. Tremenda promesa de Dios que ese versículo nos da. Pero está basado en el temor de Jehová que nos lleva a vida eterna. O me refiero a más vida eterna. Como el hombre fue criado con vida eterna, Dios sopló en su nariz vida eterna, el lado puso el árbol de vida eterna, para ir comiendo el mismo árbol. Porque hago una pregunta: si Dios sopló en el hombre la vida eterna, ¿para qué necesidad de árbol de vida? ¿Para qué necesidad de árbol de vida cuando ya tiene vida eterna? El propósito de Dios. Y no me cree, cuando termino aquí vamos a mirar el por qué. Necesitamos entender que Dios nos da vida eterna con un árbol de vida para seguir comiendo el árbol de vida, para tener mayor eternidad. Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que posee, mas la erudición de los necios, necesidad. Manantial de vida es el entendimiento al que tiene la vida eterna. Entonces, en lo secular, en mi finca, en el mercado, ¿tengo entendimiento de la vida eterna? ¿Tengo entendimiento de la vida eterna? Pues si yo tengo entendimiento de la vida eterna, yo no voy a mentir en el mercado, no voy a robar en el mercado, no voy a estar adulterando en el mercado. Manantial de vida eterna es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios y necesidad. Hace, no sé, tal vez 7, 8 meses, esto me pasó y me ha afectado horriblemente, pero horriblemente, hermanos. Un día yo estoy y me acerca un hombre y comenzamos a hablar y me hace la pregunta, era un lunes, y dice, ¿qué hizo domingo? Bueno, yo dije, yo fui a predicar en 2 iglesias. Se alegró el hermano. Qué lindo esto. ¿Y de qué predicó? Me preguntó, ¿de qué prediqué? Yo expliqué algo lo que dije. Y dice, también yo soy cristiano. Y cuando, más años atrás, yo estaba con deseo de matarme. Porque estaba metido en la droga, el alcohol y todo esto. Y yo quise matarme. Pero Dios en su misericordia se manifestó a mí y me vino y me llevó. Y yo vi su cara, rostro. Yo vi al Señor. El Señor me llevó al infierno. Yo vi las horribilidades, cosas en el infierno. Y de ahí yo me entregué al Señor. Gloria al Señor. Le dije, qué tremendo esto. Conocer un buen nuevo hermano en el Señor. El día siguiente estoy cerca de ahí
Y él está por allá, pero yo no estoy a su lado, pero él está allá donde yo puedo escucharlo y mirarlo. Y está con algunas mujeres, algunos hombres, y está fumando, está hablando palabras malas. Yo puedo escucharle hablando de cómo él seduce a las mujeres con tequila y cosas así. Yo me quedo, Dios mío, ayer había visto el rostro del Señor. Dios mío, ahora está en esta condición. ¿Cómo es posible? Es solo un caso. ¿Cuántos casos de esto hay? Dios mío. Necio. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. O él dice, oh, yo sí, pero no, mentira. Más erudición de los necios es necesidad, necio. Ahora vamos a comenzar a mirar algunas porciones del Nuevo Testamento. Mateo 7:13 en adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Generalmente esto es para el pecador, decimos. Estoy de acuerdo, puede aplicar al pecador. Pero eso se aplica a cualquier persona, cristiano, predicador, evangelista, pastor, lo que sea, aplica a todos. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, Mateo 7:20 en adelante. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Eso no es nada nuevo para ustedes. Ustedes predican de esas cosas todos los domingos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entramos y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que uno eche fuera demonios, sana enfermos, etcétera, etcétera, y Dios dice, no los conozco? Pues vamos a mirar lo que más esto significa más adelante un poquito, que cómo es que Dios no nos conoce cuando uno está echando fuera demonios, sanando enfermos, etcétera. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Usted sabe la historia, lo voy a cortar porque no tengo tanto tiempo. Y ahí ese hombre construido su casa sobre la roca. Y si usted ve en esta porción de la palabra, es que Jesús dice, el que oye estas cosas. ¿Cuáles cosas? Capítulos 5-7 de Mateo, donde Jesús habla de más de 40 temas de cómo vivir la vida cristiana. Entonces dice, si usted oye y hace, como la persona que construye su casa sobre la roca. Pero oímos, sí, pero en la vida secular, en la vida terrenal, en la vida que nos rodea, que no consideramos espiritual, ahí es donde abarcando nuestra eternidad. Si estoy oyendo las enseñanzas de Jesús, porque Él hablaba de odio, Él hablaba de divorcio, Él hablaba de ira, hablaba de cuántas cosas en estos 3 capítulos. Ahí, ¿cómo está
actuando, viviendo? ¿Está viviendo su eternidad ahí en el mundo secular? Si es, está construyendo su casa sobre la roca. Pero si no, sobre la arena. Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano, mire, si Jesús viniera predicando esta palabra aquí hoy en la mañana, lo echaremos del edificio. Por tanto, si tu mano o tu pie tienes ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Hermanos, veamos la verdad. ¿Cuántos no tienen la vida eterna en sus manos? ¿Cuántos roban, estafan? Tanta corrupción. Pero mire, hermano, usted está hablando de la política, gente pecadora. No. Estoy hablando de todos, incluyendo cristianos. Y si ojo te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna que teniendo dos ojos ser echado en el fuego o en el infierno de fuego. Mateo capítulo 19, 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora el asunto es la vida eterna. Qué bueno, qué bien haré. Y dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay entre uno. Mas si quieres entrar en la vida eterna. Ahora escúcheme bien, yo quiero repetirlo. Yo no estoy diciendo que uno gana en el sentido de obras su vida eterna. La vida eterna es como dice Efesios 2, 8, por gracia somos salvos, no por nosotros, no por nuestras obras, es su gracia y misericordia que somos salvos. Yo entiendo esto perfectamente. Es la única forma de entrar en el reino de Dios o entrar en el cielo, por la gracia de Dios. Sin embargo, cuando yo tengo la gracia de Dios, Dios espera en nosotros, conforme a la palabra de Dios, que estamos actuando sobre esta misma gracia para llevarnos a una vida diferente en lo secular, en lo presente, que va cambiando mi presente vida. Entonces dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Más si quieres entrar, si quieres realmente vivir su eternidad. Es que la verdad es, muchos están esperando. Entonces, hemos predicado, la trompeta suena, así seguimos predicando, la trompeta suena, y seguimos sentados esperando, y nada pasa. Dice, si quieres entrar, ya estamos en la vida eterna. Ahora yo entiendo, hay una gran diferencia entre este mundo aquí y el mundo que cómo será la vida eterna. Yo entiendo que aquí todavía hay pecado, pero lo que vemos en la palabra es que ya estamos en la vida eterna en el momento que me convertí, usted se convirtió. Mas si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué? Guarda los mandamientos. Ahora, esto no es Antiguo Testamento. Porque dice, usted está bajo la ley. No, estoy en el Nuevo Testamento. Si quieres entrar en su vida eterna, guarda, practica, ni siquiera no quiere obedecer al Antiguo Testamento, está re bien, pero obedezca todo lo del Nuevo Testamento. Guarda los mandamientos. Le dije, ahora, mire, es muy santolón ese muchacho. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Un buen pentecostal, ¿verdad? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo,
Si quieres ser perfecto, o si quieres que su vida eterna se desarrolle, que su vida eterna progrese, si su vida eterna va creciendo en tu vida, entonces ¿qué? Anda, o si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalos a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pues esto era un hombre cumpliendo toda la palabra de Dios, pero no tenía tesoro, porque su tesoro era el presente. Aunque no mataba, no robaba, etcétera, etcétera, como dice acá, pero ahí donde vivía era su tesoro. La pregunta, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No estoy hablando mal de posesiones. Es que las posesiones estaban poseyendo a él. Su tesoro estaba poseyendo él. Porque mire, yo he vivido muchos años, he pastoreado a los más pobres de algunos lugares, y gente muy, muy rica. No hay diferencia entre pobre y rico, pero depende de lo que me está poseyendo. Yo puedo ser lo más pobre y lo que tengo aquí me posee. ¿Dónde está mi tesoro? De cierto os digo que qué difícilmente entrar un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja para entrar en el rico en el reino de Dios. Una vez en el Instituto Bíblico, cuando estuvimos en Costa Rica, pusimos a los alumnos a predicar como parte de su estudio, y yo hasta la fecha recuerdo, subió uno que estaba predicando y declaró: todos los ricos van a ir al infierno. Porque era su idea. Esto no está hablando de esto. No. Entonces, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Te hemos seguido y te hemos seguido. Pues, ¿qué tendremos? Jesús. Noten la palabra: heredará la vida eterna. ¿Cómo